Imagina entrar a una agencia Cadillac en 1961, pedir el auto más nuevo del catálogo y que el vendedor te ofrezca uno más corto. No una versión económica. No un modelo menor. El mismo Cadillac de siempre, pero con la cola cortada. Eso pasó de verdad y casi nadie lo recuerda. Durante 3 años, entre 1961 y 1963, Cadillac vendió en silencio una versión con la parte trasera recortada. Mientras el resto de la marca seguía apostando todo a un solo mensaje, entre más grande, mejor. Así que la pregunta que debería intrigarte no es qué auto era. Es porque una marca que había construido su identidad entera alrededor del tamaño decidió, de la nada, achicarse a sí misma. ¿Y por qué ese experimento terminó desapareciendo casi sin dejar rastro? Para entender esto hay que regresar a los años 50, cuando los autos americanos no dejaban de crecer y Cadillac menos que nadie. Un Cadillac de 1950 medía poco más de 5,5 metros. Para inicios de los 60, esa cifra ya rozaba los 5,70 metros. En apenas una década, la marca le había sumado a su auto insignia el equivalente a una puerta entera de largo. Para los compradores, esa cifra sonaba como una victoria. Un Cadillac más grande era, literalmente, más Cadillac. Pero para los guarachis que esos mismos compradores habían construido años atrás, ese crecimiento se convirtió en un problema real y medible. En ciudades como Nueva York o Boston, miles de guarachis habían sido levantados en una época en que los autos eran mucho más cortos. Un Cadillac de más de 5,5 metros solo necesitaba pasarse por unos centímetros para que la puerta del garaje ya no cerrara, para que la cola se quedara asomando hacia la calle. O para que el dueño terminara literalmente tumbando una pared con tal de que el auto cupiera. Estacionarse en la ciudad tampoco era más sencillo. Meter un Cadillac de ese tamaño en un espacio angosto de Manhattan no era una tarea menor, y esa cola trasera tan larga solía ser lo primero en golpear algo al intentar entrar de reversa. Cadillac incluso encuestó a compradores en 17 ciudades distintas, y los resultados fueron claros. Una parte considerable de sus propios clientes sentía que su auto se había vuelto, sencillamente, demasiado grande para vivir con él todos los días. Ese es el telón de fondo que explica por qué Cadillac decidió intervenir su propio ícono. No porque quisiera construir un auto más pequeño por principio, sino porque enfrentaba una contradicción incómoda. Sus clientes seguían queriendo toda la presencia que representaba el nombre Cadillac. Pero sus guarachis y sus calles llevaban años sin actualizarse al ritmo en que el auto que tanto amaban no dejaba de crecer. La solución que encontró la marca sonaba, en teoría, elegante. En la práctica, resultó ser apenas la mitad de una idea completa. Y esa mitad de idea es exactamente lo que estamos a punto de desarmar. Lo curioso es que, cuando este auto salió a la venta en 1961, ni siquiera tenía el nombre que hoy lo identifica. Se llamaba simplemente sedán de cajuela corta, una etiqueta técnica, sin gancho, sin historia detrás. Fue hasta 1962 cuando Cadillac decidió bautizarlo oficialmente como Park Avenue, tomando prestado el nombre de una de las direcciones más exclusivas de Nueva York. Y aquí está la parte inteligente de toda esta historia. Ese nombre no solo pedía prestado prestigio. Le guiñaba el ojo al problema exacto que estaba resolviendo. Park Avenue, en la vida real, era sinónimo de tráfico imposible y estacionamiento casi inexistente. Ponerle ese nombre a un Cadillac más fácil de estacionar era, en el papel, una jugada de marketing brillante. Un auto pensado para moverse mejor por la ciudad, nombrado justo como la calle donde moverse era más difícil. Ese mismo año, 1962, Cadillac no se quedó solo con el Park Avenue. Lanzó también una versión hermana, más económica, bautizada como Town Sedan, dentro de la serie 62. Por un momento, la marca tuvo dos apuestas simultáneas sobre la misma idea, un Cadillac recortado, en dos sabores distintos, uno más accesible y otro más elegante. Pero esa doble apuesta no duró. Para 1963, el Town Sedan desapareció por completo del catálogo, y solo quedó en pie el Park Avenue. Fíjate en esa secuencia, un nombre técnico sin identidad en 1961, dos versiones compitiendo entre sí en 1962, y una sola sobreviviente en 1963. Ese vaivén, ya desde el nombre, es la primera señal de que Cadillac nunca terminó de decidir qué quería que fuera este auto. Lo que no cambió en ningún momento de esos 3 años fue el auto por debajo del nombre.
Compartía exactamente la misma plataforma que cualquier otro Cadillac de tamaño completo de la época, la misma distancia entre ejes, milímetro por milímetro. El interior, el acomodo de los asientos, el equipamiento de serie, todo era prácticamente idéntico al sedán de Ville normal que se vendía al lado, en la misma sala de exhibición. Lo único que en verdad se tocó fue la cola. Cadillac recortó poco más de 17 centímetros de la parte trasera, llevando el largo total de algo más de 5 metros y medio a poco más de 5 metros 46. Mantuvieron la cabina intacta, mantuvieron la distancia entre ejes intacta y jamás construyeron una plataforma genuinamente más pequeña desde cero. Lo único que en realidad hicieron fue recortar la cajuela y dejar todo lo demás exactamente igual que siempre. Ese pequeño detalle, aparentemente inofensivo, es justo la grieta por donde todo este experimento comenzaría a resquebrajarse. Si la meta era hacer un auto más fácil de maniobrar en la ciudad, dejar la distancia entre ejes sin tocar limitaba muchísimo ese beneficio. Y si la meta era simplemente que cupiera en el garaje, el auto solo tenía sentido para un grupo muy específico de compradores, aquellos cuyo garaje era corto exactamente por esos 17 centímetros que le faltaban. La cajuela se hizo más chica, pero si el valor de la marca Cadillac se achicó junto con ella, esa era una pregunta mucho más difícil de responder. Porque a inicios de los 60, Cadillac era, literal y culturalmente, la cara del exceso americano bien hecho. Carrocería larga, cromo por todos lados, una cajuela enorme que le daba presencia a donde fuera. Para sus compradores, el tamaño nunca fue solo un dato en una ficha técnica. Era una pieza de su estatus social. Un Cadillac grande no era solo transporte, era una declaración de que habías llegado, y la gente pagaba con gusto esa sensación de superar al vecino de la cuadra. Y ahí es exactamente donde el Park Avenue se estrelló. Un auto más corto no es, por sí solo, algo malo. Pero si Cadillac nunca explicó por qué ser más corto era en realidad una ventaja, los compradores quedaban libres de interpretarlo al revés, como un Cadillac simplemente incompleto frente al que ya conocían de toda la vida. Las cosas empeoraron porque el precio del Park Avenue era casi idéntico al del Cadillac de cajuela larga equivalente. Los compradores tenían todo el derecho de preguntarse por qué pagar el mismo dinero por un auto con notablemente menos auto que mostrar. Esa sensación de pagar el precio completo por menos, sin que el precio bajara ni un centavo, metió al Park Avenue de lleno en la trampa de percepción de valor que aterra a cualquier marca de lujo. Y honestamente, el Park Avenue no solo competía contra rivales externos como Lincoln o Imperial. Competía contra la imagen que la propia Cadillac llevaba décadas construyendo en la cabeza de sus clientes. Y en ese momento, Cadillac todavía no sabía cómo hacer que lo compacto se sintiera deseable. Tampoco ayudó que Cadillac jamás le dio al Park Avenue un lugar protagónico. En el folleto de 1961, el auto apareció en exactamente una página, lo suficientemente modesta como para leerse más como una nota al pie que como un producto con una estrategia real detrás. En el piso de venta, tampoco estaba colocado en un lugar lo bastante visible como para llamar la atención del cliente apenas entraba. Ni siquiera la propia Cadillac parecía tener claro qué era el Park Avenue. ¿Un auto para dueños con garages viejos? ¿Una opción pensada para la ciudad? ¿O simplemente un Cadillac de tamaño completo al que le faltaban 17 centímetros atrás? A lo largo de los 3 años que existió, nunca llegó una respuesta clara. Si Cadillac hubiera querido venderlo como un auto de ciudad, la estrategia debió apoyarse con fuerza en lo fácil que era estacionarlo y meterlo al garaje, sin dejar de presumir el espacio interior que sus clientes ya amaban. Si hubiera querido venderlo como un Cadillac con personalidad propia, necesitaba una identidad real, una historia lo bastante sólida como para darle al comprador una razón concreta de elegirlo por encima de la versión larga. En cambio, Cadillac se quedó justo a la mitad de ambos caminos, sin comprometerse del todo con ninguno. La posición de Cadillac dentro de General Motors tampoco ayudaba. Cadillac era la joya de la corona de toda la corporación, y cualquier comprador que buscara algo más chico o más barato ya tenía a Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile y Buick esperándolo. Un Cadillac más corto corría el riesgo de verse como si estuviera invadiendo el territorio de sus propias marcas hermanas dentro del mismo grupo. El folleto de 1963, para su crédito, si incluía una frase genuinamente buena, presumía que el auto maniobraba con la envidia de muchos autos más pequeños. El problema es que esa frase inteligente jamás se empujó lo suficiente como para llegar a los oídos de los compradores. El diseño del Park Avenue es, hasta la fecha, un tema que divide opiniones.
Algunas personas ven una silueta más limpia y estilizada comparada con el Cadillac de cola larga. Otras ven una carrocería donde la cajuela corta, las proporciones de sedán de 4 puertas y el frente alargado, simplemente no terminan de cuadrar bien entre sí. Un Cadillac estándar siempre cargó con un vuelo trasero largo, y eso no era un detalle accidental. Esa cola contribuía directamente a la sensación de presencia que era central en la imagen de la marca en esa época. Quitarle 17 centímetros a la parte trasera hace que el auto se lea distinto de inmediato, aunque el frente y la cabina nunca hayan cambiado en absoluto. El auto no carga las proporciones de algo diseñado compacto desde el origen. Se ve como un Cadillac de tamaño completo al que le editaron algo después de terminado, específicamente en la parte de atrás. Eso hace del Park Avenue un caso genuinamente único, uno que puede resultarle un poco raro incluso a los fanáticos de Cadillac de toda la vida. Pon un Cadillac normal junto a un Park Avenue y las diferencias se concentran casi por completo en la tapa de la cajuela, los guardafangos traseros y el vuelo, mientras el frente, la cabina y la postura general de sedán grande casi no cambian. El Park Avenue te deja preguntándote si Cadillac en realidad se veía mejor con menos cola, o si recortarla le costó a la marca un pedazo de la identidad de la que siempre se sintió tan orgullosa. Y las cifras de venta cuentan, con brutal claridad, una historia de fracaso. En 1961, apenas 3.756 unidades del sedán de cajuela corta salieron de la línea de producción. Para 1962, la producción total llegó a 5.200 unidades, repartidas casi en partes iguales entre 2.600 Town Sedan y 2.600 Park Avenue. Para 1963, con el Town Sedan ya fuera del catálogo y solo el Park Avenue sobreviviendo, esa cifra se desplomó a 1.575 unidades, marcando el último año de toda esta línea. Mira esa secuencia completa, 3.756, después 5.200, después 1.575. La caída en la demanda es difícil de ignorar, incluso con Cadillac ofreciendo 2 versiones al mismo tiempo en 1962 para intentar inflar el total. Hoy en día, estos autos son genuinamente raros. El sedán de cajuela corta de 1961 vendió menos unidades que la limusina Fleetwood 75, un auto que costaba casi el doble. Y el Park Avenue de 1963, con solo 1.575 unidades, terminó incluso por debajo de la producción limitada del convertible Eldorado Biarritz de ese mismo año. Varias causas se apilaron una sobre otra para arrastrar las ventas hasta ese punto. El auto en sí estaba a medio comprometer, porque la cabina y la distancia entre ejes nunca cambiaron mientras solo la cola se acortaba. Lo cual dejaba al comprador con la sensación de estar pagando el precio completo por un Cadillac menos completo. El posicionamiento se mantuvo confuso los 3 años, sin que nadie tuviera claro si esto era un auto de ciudad, un auto pensado para garages viejos, o simplemente una variante especial. Y Cadillac nunca resolvió esa confusión, porque prácticamente no empujó el auto ni en las salas de exhibición ni en sus folletos. Chuck Jordan, el director de diseño de Cadillac entre 1957 y 1962, admitiría más tarde que los clientes llevaban tiempo pidiendo un Cadillac más pequeño. Así que la división construyó uno, y después descubrió que, en realidad, casi nadie quería comprarlo. Irónicamente, a pesar de haber fracasado cuando era nuevo, el Park Avenue se ha convertido, con el paso del tiempo, en uno de los Cadillac más fascinantes para los coleccionistas actuales. Precisamente porque casi nadie llegó a tener uno. Encontrar hoy un ejemplar en buen estado, con documentación original, es más difícil que encontrar prácticamente cualquier otro Cadillac de esa misma generación, y eso, paradójicamente, es justo lo que ahora lo vuelve deseable. Mientras tanto, el mercado americano en general empezaba a moverse en una dirección distinta. A inicios de los 60, autos más pequeños como el Falcon, el Comet, el Valiant y el Tempest comenzaron a aparecer, dándole a los compradores estadounidenses más opciones fuera de los gigantes tradicionales de siempre. La industria completa empezaba a preguntarse si el tamaño era realmente lo único que un comprador de auto de lujo estaba dispuesto a pagar, y Cadillac, sin saberlo del todo, ya estaba metida de lleno en esa misma pregunta con el Park Avenue. Existe una teoría que circula bastante entre los coleccionistas, que el Park Avenue fue, en parte, una reacción al nuevo Lincoln Continental, un auto genuinamente más pequeño y más corto que su antecesor inmediato. Ningún documento oficial confirma que esto haya sido en verdad una estrategia deliberada de General Motors, pero la ironía es innegable.
El Continental terminó vendiendo más de 7 veces lo que vendió el Park Avenue entre 1961 y 1963, a pesar de ser, de los dos, el auto realmente más pequeño. Los autos europeos ofrecían, mientras tanto, una interpretación completamente distinta del lujo. Para Cadillac, 5 metros 46 contaba como corto. Para los estándares europeos, eso seguía siendo un auto enorme. La brecha cultural aquí es bastante marcada. El lujo americano se ataba al tamaño y a la presencia en el camino, mientras que el lujo europeo se inclinaba hacia lo compacto, la precisión y la facilidad de manejo. El Park Avenue jamás fue un auto compacto. Siguió siendo, en el fondo, un Cadillac genuinamente grande, pero dejó flotando una pregunta que la industria automotriz americana tardaría más de una década en responder correctamente. Si un auto de lujo realmente podía ser más pequeño, más fácil de vivir y seguir valiendo lo que costaba. El Cadillac Seville de 1976 suele verse hoy como la respuesta más exitosa a esa misma pregunta. Donde el Park Avenue se leyó como un Cadillac al que le habían quitado algo, el Seville se posicionó como un Cadillac urbano y moderno, pensado desde cero con una identidad propia, no como una edición recortada de otra cosa. La diferencia real entre ambos autos, al final del día, tuvo mucho más que ver con cómo Cadillac le contó la historia a sus clientes que con las dimensiones exactas de cada uno. Viendo hacia atrás toda esta historia, el Cadillac Park Avenue de 1961 a 1963 se distingue como un experimento genuinamente extraño dentro de la trayectoria de la marca. Nació de un problema real, Cadillac creciendo cada año mientras los garages y las calles de sus clientes se quedaban exactamente del mismo tamaño de siempre. Y la solución a la que llegó Cadillac fue casi vergonzosamente simple, recortar 17 centímetros de la parte trasera y dejar la distancia entre ejes, el interior y todo lo demás sin tocar. El auto fracasó por un cúmulo de razones que se reforzaban entre sí. Desde compradores sintiendo que recibían un Cadillac menos completo, hasta un valor percibido que nunca fue lo bastante fuerte como para justificar pagar el mismo precio. Un posicionamiento confuso durante los 3 años solo empeoró las cosas, mientras el marketing de Cadillac se quedó demasiado débil para cambiar la forma en que los clientes veían el auto. Ponte en los zapatos de un vendedor de Cadillac en 1962. Frente a ti tienes 2 autos prácticamente idénticos, estacionados uno junto al otro en la misma sala de exhibición. El mismo tablero, la misma sensación al sentarte adentro, el mismo motor rugiendo igual de suave al encenderlo. La única diferencia real está en la parte de atrás, esos 17 centímetros que ya no están. ¿Cómo le explicas a un cliente que va a pagar lo mismo por menos auto? Esa fue, literalmente, la conversación que miles de vendedores tuvieron que sostener, sin un guión claro de parte de la marca para respaldarlos. Algunos clientes sí entendieron la propuesta. Para el dueño de una casa en un barrio antiguo de Boston, con un garaje construido en los años 30, esos 17 centímetros de diferencia eran, literalmente, la diferencia entre poder cerrar la puerta del garaje o no. Para ese comprador específico, el Park Avenue no era un Cadillac recortado. Era el único Cadillac que en verdad le quedaba. Pero para la mayoría, la lógica no aterrizaba tan fácil. Un comprador que vivía en una casa nueva de suburbio, con un garaje construido pensando ya en autos más largos, no tenía ningún incentivo real para elegir la versión corta. Y ahí es donde el auto perdía terreno, porque su argumento de venta más fuerte solo aplicaba a una fracción muy específica de la clientela de Cadillac. Mientras el resto simplemente veía un Cadillac con menos que ofrecer por el mismo dinero. Las revistas especializadas de la época tampoco ayudaron mucho a aclarar el panorama. Cuando alguna publicación se animaba a probar el auto, el enfoque casi siempre terminaba siendo técnico y frío, hablando de la suspensión, del comportamiento en curva, de la distribución de peso. Pero rara vez se metían a fondo en la pregunta más importante de todas, ¿para quién estaba pensado realmente este auto y por qué alguien debería elegirlo sobre el modelo normal? Manejarlo, día a día, tampoco resolvía la confusión. Al volante, el Park Avenue se sentía exactamente igual que cualquier otro Cadillac de la época, pesado, suave, silencioso, con esa sensación de estar flotando sobre el pavimento que definía a la marca. La única diferencia notable aparecía hasta que llegabas a la cajuela, donde el espacio se sentía visiblemente más corto de lo que un dueño de Cadillac esperaba encontrar. Para muchos, esa fue la señal más clara de que algo, en algún lugar, se había recortado sin justificación suficiente. Y ahí está, en el fondo, la contradicción que nunca se resolvió.
Cadillac le pedía al comprador que sintiera esta versión como algo especial, como una solución inteligente a un problema real, pero al mismo tiempo no le daba absolutamente ninguna razón visible, ni en el precio, ni en el equipamiento, ni en el discurso de venta, para sentirlo así. Un auto puede ser más pequeño y seguir siendo deseable, pero solo si la marca se toma el trabajo de contar esa historia con convicción. Cadillac, en este caso, apenas la susurró. 60 años después, la historia del Park Avenue dio un giro que ni el propio Chuck Jordan hubiera imaginado en su momento. Un auto que Cadillac apenas se molestó en promocionar, que los vendedores no sabían muy bien cómo justificar, y que los compradores originales veían con desconfianza. Hoy se ha convertido en una pieza codiciada precisamente por lo poco común que resulta encontrarlo. Piénsalo así, de los pocos miles de unidades que se construyeron a lo largo de esos 3 años, una buena parte terminó como cualquier Cadillac de los 60, oxidándose en algún patio trasero, desguazada por partes, o simplemente perdida entre generaciones de dueños que nunca supieron que tenían algo distinto entre las manos. Los ejemplares que sobrevivieron en buen estado, con documentación original y sin modificaciones, son hoy una rareza dentro de una rareza. Los coleccionistas de clubes especializados en Cadillac y Lasalle suelen coincidir en algo curioso: encontrar un Park Avenue original en una subasta es un evento poco frecuente. Más raro incluso que toparse con ediciones limitadas que en su momento se promocionaron como exclusivas desde el día 1. La ironía es evidente. El auto que Cadillac trató como una nota al pie en sus propios folletos terminó siendo, sin proponérselo, uno de los capítulos menos comunes de toda su historia. Y esa rareza cambia por completo la manera en que se percibe el auto hoy. Ya no se ve como un Cadillac incompleto, sino como una curiosidad histórica, una ventana a un momento muy específico en el que la marca más grande de Estados Unidos dudó, por primera vez en años, de su propia obsesión con el tamaño. Lo que en 1961 se sintió como una decisión a medias, hoy se lee como un experimento genuino, casi valiente, que simplemente llegó antes de que el mercado estuviera listo para entenderlo. Restaurar uno de estos ejemplares, además, no es sencillo. Al ser una producción tan limitada, encontrar refacciones originales de la cajuela recortada, específicas de este modelo y no compartidas con el resto de la gama Cadillac de esos años, se ha vuelto una tarea que solo un puñado de especialistas se atreve a asumir. Cada Park Avenue restaurado que hoy circula en un evento de autos clásicos representa, literalmente, cientos de horas de investigación para encontrar piezas que dejaron de fabricarse hace más de 60 años. Hay algo casi poético en todo esto. El auto que en su momento no logró convencer a nadie de pagar el mismo precio por menos cajuela, hoy se vende, cuando aparece, por cifras que superan por mucho lo que costaba un Cadillac de cajuela larga en su época equivalente. El mercado, 60 años después, terminó pagando una prima no por lo que el auto ofrecía de más, sino por lo poco que quedó de él. Es la clase de ironía que solo el tiempo puede fabricar. Lo que casi nadie quiso comprar en 1962 se convirtió en lo que todos quieren encontrar en el presente. Lo que hace al Park Avenue todavía más interesante es que no fue el último intento de Cadillac de resolver esta misma tensión. Años después, con el Seville de 1976, la marca aprendería, casi a fuerza de golpes, la lección que el Park Avenue le había dejado sin querer, que un Cadillac más pequeño no fracasa por ser pequeño. Fracasa cuando nadie le da una razón de serlo bastante clara al comprador. El Seville llegó con una identidad definida desde el primer boceto, vendido como un Cadillac urbano, pensado para un tipo de cliente distinto, no como una versión recortada de otra cosa. Y esa claridad de propósito fue, precisamente, lo que al Park Avenue nunca se le dio. Es tentador ver al Park Avenue como un simple error de cálculo, pero la historia es más compleja que eso. Cadillac identificó un problema real, respaldado incluso por su propia encuesta en 17 ciudades. La marca tenía la información correcta sobre lo que sus clientes necesitaban. Lo que le faltó no fue diagnóstico, le faltó compromiso. Recortar la cola y dejar todo lo demás intacto fue la solución más barata y más rápida de ejecutar, no necesariamente la más honesta con el problema que decía estar resolviendo. Y esa es, quizás, la lección más incómoda de toda esta historia para cualquier marca, no solo para Cadillac. Escuchar a tus clientes es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es tener el valor de construir una solución completa y después contarla con la misma convicción con la que se construyó. Cadillac hizo la primera parte con el Park Avenue. La segunda parte la dejó a medias, y ese fue exactamente el motivo por el que el auto nunca llegó a encontrar su lugar.
Hoy, cuando los historiadores de la marca repasan la línea completa de Cadillacs de los 60, el Park Avenue suele aparecer como una nota curiosa, casi una anécdota. En medio de una década dominada por Eldorados imponentes y Fleetwoods interminables. Pero para quien entiende la historia completa detrás de esos 3 años, el Park Avenue representa algo mucho más significativo, el momento exacto en que Cadillac, por primera vez, dudó en voz baja de la fórmula que la había hecho grande, sin atreverse todavía a decirlo en voz alta. Es curioso pensar que la misma pregunta que enterró al Park Avenue en 1963 es, en el fondo, la misma que cualquier marca de lujo sigue enfrentando hoy cada vez que decide innovar. Si vas a pedirle a tu cliente que acepte algo distinto a lo que siempre conoció, tienes que estar dispuesto a explicarle, con total claridad, por qué esa diferencia vale la pena. Cadillac tuvo la idea correcta en el momento correcto, pero le faltó la valentía de contarla completa. Y en el mundo del lujo, una idea a medias casi siempre termina pareciendo un error, aunque en el fondo haya sido, simplemente, una historia que nadie se atrevió a terminar de contar. Así que volvamos a esa sala de exhibición de 1962, con los 2 autos estacionados uno junto al otro. El Cadillac largo, imponente, tal como todos lo conocían. Y a su lado, el Park Avenue, casi idéntico, con esos 17 centímetros de menos que nadie supo explicar del todo bien. Si hubieras estado ahí, con el mismo dinero en la bolsa, ¿cuál habrías elegido? ¿El Cadillac de siempre, con toda la presencia que ese nombre garantizaba? ¿O te habrías arriesgado con la versión corta, confiando en que esos centímetros de menos realmente valían la pena? Es fácil, 60 años después, señalar todo lo que Cadillac hizo mal con este auto. La falta de identidad clara, el precio que no reflejaba la diferencia, el marketing casi inexistente. Pero también hay que reconocer lo que hicieron bien. El nombre fue una idea genuinamente inteligente. El problema que intentaron resolver era completamente real. Y en algún punto, alguien dentro de Cadillac tuvo la valentía de proponer algo distinto en una marca que llevaba décadas repitiendo la misma fórmula sin cuestionarla. Tal vez el verdadero problema del Park Avenue nunca fue que era demasiado corto. Tal vez el problema fue que, en 1961, Cadillac todavía no sabía cómo convencer a sus clientes de que un Cadillac más pequeño en verdad podía ser mejor. Esa es una lección que muchas marcas de lujo, en muchas industrias distintas, han tenido que aprender por las malas a lo largo de las décadas. No basta con tener la idea correcta, hay que tener también el valor de contarla bien. Hoy, encontrar un Park Avenue original es encontrar un pedazo de esa duda silenciosa que Cadillac tuvo hace más de 60 años. Un auto que fracasó comercialmente en su momento, pero que sobrevivió lo suficiente en la memoria colectiva de los coleccionistas como para convertirse en una de las piezas más curiosas y más buscadas de toda la historia de la marca. Así que la pregunta queda abierta, y te la dejo a ti. Si fueras un comprador de Cadillac en 1962, parado frente a esos 2 autos casi idénticos, ¿te habrías quedado con el Cadillac largo de toda la vida o le habrías apostado al Park Avenue? Confiando en que esos centímetros perdidos escondían, en realidad, una idea adelantada a su tiempo? Piénsalo un momento antes de contestar. No se trata solo de elegir un auto viejo en una sala de exhibición que ya no existe. Se trata de esa misma decisión que todos enfrentamos, tarde o temprano, frente a cualquier cosa nueva que rompe con lo conocido, quedarnos con lo seguro porque ya sabemos qué esperar, o arriesgarnos con algo distinto. Aunque el mundo a nuestro alrededor todavía no termine de entenderlo ni de explicarlo bien. Cadillac tuvo esa idea distinta entre las manos en 1961 y la dejó a medio camino. La pregunta de si esos 17 centímetros escondían una genialidad o simplemente un descuido, probablemente nunca tenga una sola respuesta correcta. ¿Fue el Park Avenue una genialidad que Cadillac nunca supo vender, o simplemente un Cadillac al que le faltó terminar de crecer una historia propia? Déjame tu respuesta en los comentarios, y nos vemos en el siguiente video.